Así vamos a preparar nuestro corazón en este instante. Vayan abriendo su Biblia, aleluya, allá en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 13 y 14. Aleluya. Estaba meditando en esta porción, mis hermanos, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ageo, capítulo 1, verso 13 y 14. Aleluya. El tema, mis hermanos, en esta hermosa noche, despertando el espíritu dormido. Amén. Aleluya. Yo creo que así como el pueblo de Israel, mis hermanos, antes como que ya se estaba acomodando, ¿verdad? Amén. Aleluya. Y pues más sin embargo llegó el profeta, les empezó a hablar, pero lo importante, ¿verdad? Que ellos fueron obedientes. Amén. Escucharon la voz de Dios. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Aleluya. Ageo capítulo 1, verso 13 y 14. Amén. Dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre. En esta hermosa noche dice de esta manera, aleluya. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Dice la bendita palabra del Señor, mis hermanos, amén. Aquí en la palabra del Señor, Ageo, mis hermanos, empieza a llegar el profeta al pueblo, mis hermanos, allá en Jerusalén, el pueblo de Israel. Por mandato del Señor, dice. Entonces Ageo, enviado del Señor, amén. El mismo Señor está mandando, mis hermanos, amén, a su profeta, a su enviado, amén, a su mensajero. Y en esta hermosa noche, el Señor, mis hermanos, a través de su palabra, de la misma manera nos quiere hablar a cada uno de nosotros. Habló por mandato del Señor, amén. No es por mandato de Ageo, sino que es por mandato del Señor, hablando al pueblo de Dios. Habló por mandato al Señor, al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Hasta hoy en día el Señor está con cada uno de nosotros. Hasta hoy en día el Señor, mis hermanos, nos ha guardado. Hasta hoy en día el Señor nos ha sustentado. Hasta hoy en día el Señor dice: hijo, yo estoy con ustedes. Pero más sin embargo, mis hermanos, viendo muchas veces la comodidad de nosotros, muchas veces, mis hermanos, nosotros nos acomodamos, amén, en nuestras casas. Nos acomodamos, mis hermanos, arreglando nuestros hogares. Nos preocupamos de uno mismo, en su persona. Se acomoda uno, mis hermanos, adornando lo que está afuera. Pero más sin embargo uno se olvida, mis hermanos, de la casa, de la morada del Señor Jesús. Y el Señor, mis hermanos, hablando a través de su palabra, dice de esta manera en el verso 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Amén. Usted me dirá, hermano, pues hermano, le están hablando a los que estaban al frente. Cierto. El Señor le estaba hablando primeramente al gobernador y al sumo sacerdote. Amén. Para que primeramente se prepararan, que despertaran. Tal vez el gobernador, mis hermanos, ya estaba ahí tranquilo, acomodado en su palacio. El sumo sacerdote, mis hermanos, estaba tranquilo, pero más sin embargo el Señor mirando que había que hacer algo para una vez más reedificar la casa de Dios. Pero más sin embargo, si el espíritu de todo el resto del pueblo, el Señor también dice: no solamente al gobernador, no solamente al sumo sacerdote, no solamente a los que están al frente, no, sino que a todo el pueblo voy a despertarlos. ¿Para qué? Para que haya ese avivamiento, para que ellos se despierten. Muchas veces nosotros, hermanos, que estamos aquí, estamos tan cómodos, nos ponemos, mis hermanos, tan tranquilos en nuestra casa, en nuestro hogar.
Y muchas veces uno dice, no, pues desde aquí estoy cómodo para mirar el servicio, estoy cómodo para escuchar el servicio. Y uno ya no se motiva, mis hermanos, para venir a la casa de Dios, para buscar al Señor en su casa, para venir, mis hermanos, a la casa del Rey y empezar, mis hermanos, a adorarlo en espíritu y en verdad. Y muchas veces, mis hermanos, uno está ahí y Dios nos habla a todos, mis hermanos, en esta noche, todo el resto del pueblo. Amén. Aleluya. El Señor quiere, mis hermanos, despertar ese espíritu que tal vez, mis hermanos, nosotros estamos tan cómodos, estamos tan tranquilos, nos preocupamos, mis hermanos, de cómo voy a adornar mi casa, cómo me voy a dar, qué peinada me voy a hacer ahora, qué camisa me voy a llevar, qué zapatos me voy a llevar. No, Dios primeramente quiere que usted traiga un corazón sincero delante de Dios. Primeramente el Señor dice, hijo, prepara primeramente la morada, prepara la casa. Pero ¿cómo lo vas a preparar? A través de la oración. Entonces Dios quiere despertar ese espíritu en cada uno de nosotros. No nos quedemos estancados, pueblo de Dios. No nos quedemos estancados. Dios quiere darnos cosas grandes. Dios nos quiere bendecir en grande. Dios quiere bendecir a su iglesia en grande. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero más sin embargo, su pueblo, mis hermanos, muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Muchas veces, mis hermanos, nos quedamos estancados y cómodos en nuestro lugar y no nos queremos mover. Pero más sin embargo, dice: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Quiere decir, cuando Dios, mis hermanos, habla, es porque Él quiere bendecirte. Él quiere que te prepares. Pero más sin embargo, aquí podemos ver cuando entra la obediencia, cuando el hombre, mis hermanos, aprende a escuchar la voz de Dios. Es aquí cuando uno empieza a ver, mis hermanos, que a toda pereza, mis hermanos, todo conformismo. Muchas veces uno dice: ¿sabe qué? Yo estoy tranquilo, yo me conformo con lo que he recibido hasta ahora, con lo que el Señor me ha dado. Yo estoy tranquilo, yo estoy conforme. Ya no hay ese anhelo en cada uno de nosotros. Ya no hay ese anhelo en buscar más y más la presencia de Dios. Pero cuando nosotros buscamos cada día la bendición de Dios, mis hermanos, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestra familia. Vamos a ver la gloria de Dios en nuestro ser. En todo, mis hermanos, lo que nosotros tocamos, en lo que nosotros hacemos, vamos a ver, mis hermanos, por qué. Primeramente le estamos dando la gloria a Dios. Primeramente, mis hermanos, estamos honrando a Dios. Primeramente estamos escuchando la voz de Dios cuando Dios nos habla a cada uno de nosotros. Y cuando usted está atento a la voz de Dios y Dios te empieza a despertar y te empieza a decir: hijo, levántate, quiero que hagas algo. Ya no te quedes estancado ahí donde estás. Y usted es obediente a la voz de Dios. El Señor, mis hermanos, quiere hacer la obra en tu vida. Amén. Y lo más importante, mis hermanos, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Escucharon la voz de Dios. ¿Qué hicieron? Se levantaron. Señor, tiene razón, estamos tan cómodos. Amén. Estamos tranquilos. Pero más sin embargo entendieron el llamado de Dios. Entendieron, mis hermanos, qué es lo que Dios quería para cada uno de ellos. Muchas veces la casa del Señor, mis hermanos, la abandonamos, no lo cuidamos. Amén. La casa de Dios, mis hermanos, lo tenemos, mis hermanos, ahí como que fuera cualquier cosa. Y la morada del Señor, mis hermanos, lo tenemos que cuidar bien. La casa del Señor tenemos que cuidarlo bien. Amén. Tenemos que trabajar, mis hermanos, en la casa de Dios. Tenemos que construirla, mis hermanos, cada día. ¿Por qué? Porque ahí es donde habita el Señor. Amén. Allí, mis hermanos, primeramente muchas veces nosotros nos preocupamos en nosotros mismos. Nos preocupamos, mis hermanos, cómo vamos a hacer, mis hermanos, que se vea mejor, para que nos veamos mejor, bien dicho.
Pero más sin embargo nos olvidamos cómo será la casa del Señor en cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ser, mis hermanos, donde el Señor more? Y el Señor, mis hermanos, nos despierta. ¿Cómo nos va a despertar? Buscando el rostro de Dios. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros busquemos el rostro del Señor a través de la oración, a través de la búsqueda, mis hermanos, a través de que nosotros nos acerquemos delante del Señor y le decimos al Señor: Señor, yo me someto delante de ti. Señor, yo quiero obedecer a tu voz. Yo quiero aprender a escuchar tu voz, Señor. Yo quiero aprender a atenderte, mi Dios amado, porque muchas veces nosotros no queremos escuchar el llamado de Dios que nos hace a cada uno de nosotros. Se nos olvida, mis hermanos, quién es el que murió en aquella cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Quién es aquel que virtió aquella sangre tan preciosa por cada uno de nosotros. Se nos olvidamos del sacrificio del Señor, pero más sin embargo en esta noche el Señor nos habla a través de su palabra, que reconozcamos una vez más y que nos acerquemos y busquemos cada día, mis hermanos, para edificar la casa de Dios. Si lo tenemos abandonado, si lo tenemos descuidado, si lo tenemos hecho a un lado, mis hermanos, pero más sin embargo la casa de Dios, mis hermanos, no tiene que estar abandonado. Mateo capítulo 26, verso 37, un pasaje bien conocido, mis hermanos, amén. Ahí el Señor, mis hermanos, quería motivar, mis hermanos, quería enseñar a sus discípulos cómo orar, cómo buscar a Dios, cómo buscar el rostro del Señor. Pero más sin embargo llegó, mis hermanos, el espíritu de cansancio en ellos. Pero más sin embargo Dios no quiere un pueblo, mis hermanos, que se deje, mis hermanos, que se quede, mejor dicho, estancado, sino que Dios quiere a un pueblo, mis hermanos, despiertos. Dios quiere un pueblo, mis hermanos, que busque el rostro del Señor. Ya lo tienen, libro de Mateo capítulo 26, verso 37 hacia adelante, dice así: y tomando Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos, oigas eso, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre será entregado en mano de pecadores. El Señor, mis hermanos, quería, mis hermanos, despertar ese espíritu de la oración en sus discípulos. El Señor quería, mis hermanos, que ellos aprendieran también a buscar el rostro del Señor. Por eso Él los llevó, mis hermanos, juntamente con Él, y Él se apartó y fue a orar. ¿Por qué? Con el único propósito, ¿saben qué? Quédense ustedes aquí, también ayúdenme a orar. Pero ¿qué hicieron ellos? Se acomodaron. Tranquilo, el maestro ya se fue a orar, aquí lo esperamos, nos acomodamos, aquí nos recostamos en esta piedra, estamos cómodos. ¿Y qué pasa cuando el hombre, cuando la mujer se pone cómodo? Siéntese en un sofá y reinclínese tantito a ver si no se queda dormido. Amén. Pero más sin embargo, mis hermanos, que el Señor nos hace la invitación, que Él nos da, mis hermanos, este ejemplo para que nosotros también que aprendamos
a despertarnos, mis hermanos, y clamar delante del Señor. Que no nos quedemos dormidos, mis hermanos. Dios quiere que nosotros, mis hermanos, aprendamos a buscar a Dios a través de la oración. Pero más sin embargo el Señor dice, el Señor le estaba enseñando a sus discípulos, ¿sabe qué? Yo voy a orar para que ustedes, amén, aprendan también a buscar en los momentos difíciles. Cuando el Señor, mis hermanos, llegó a orar, es porque había una carga tremenda sobre los hombros de él. Había algo, mis hermanos, pesado sobre él. Y él dice, Señor, si no pasa esto de mí, que se haga tu voluntad. Amén. Pero más sin embargo, y cuando regresó pensando él, no, pues ahí están mis discípulos. Ahí me están apoyando en la oración. ¿Y qué encuentra? Están tranquilos, durmiendo, quitados de la pena, cómodos. Y Dios no quiere, mis hermanos, a un pueblo cómodo. Dios no quiere un pueblo, mis hermanos, que esté estancado solamente. Dios quiere un pueblo despierto, iglesia. Dios quiere un pueblo, mis hermanos, avivado. Dios quiere un pueblo, mis hermanos, que levante mano santa, que levante, mis hermanos, en su voz en clamor, que cuando abra sus labios exteriorice la palabra de fe, que se empiece a sentir el poder de Dios, porque el mismo Señor es el que da el respaldo a aquel hombre, aquella mujer, mis hermanos, que busca a Dios. Aquel hombre que busca a Dios, el mismo Señor le da el respaldo, le da la autoridad. ¿Por qué? Porque aprendió, mis hermanos, a caminar con el Señor. No se quedó dormido, no se quedó estancado, no se quedó, mis hermanos, ahí descansando, mis hermanos. No se quedó conforme, sino que había un anhelo en su corazón, había un deseo más en su corazón. Ese es lo que nosotros tenemos que tener, un deseo, mis hermanos, un anhelo de querer obtener más y más. No te conformes con lo que tienes hasta ahora, no te conformes lo que Dios te ha dado ahora. Anhela más. Dios tiene bendiciones para ti, Dios tiene cosas grandes para ti. No te quedes estancada. Levántate tú que duermes, levántate tú que estás estancado, levántate tú que te quieres quedar ahí durmiendo. Mas sin embargo Dios te quiere dar la victoria. Dios te quiere dar nuevas fuerzas. Tal vez ya no tienes fuerzas, tal vez ya te estás cansando, tal vez ya te estás debilitando, pero más sin embargo Dios te dice en esta hermosa noche, levántate, despiértate. Hay mucha victoria todavía que conquistar, hay mucha pelea que tenemos que hacer. Amén. Hay mucha guerra todavía. Aleluya. Hay mucha pelea que ganar, mis hermanos. Aleluya. Si usted no aprende a doblegarse delante de Dios, si usted no aprende, mis hermanos, a obedecer la voz de Dios, si usted no aprende, mis hermanos, el mismo Señor es el que nos da el ejemplo ahora y nos da el modelo, mis hermanos, cómo buscamos a Dios. El Señor, mis hermanos, se apartó a orar, pero más sin embargo nosotros, cuando nos apartamos a orar, amén, Dios quiere, mis hermanos, un pueblo, amén, que esté despierto. El Señor, mis hermanos, quiere despertar, amén, ese espíritu que está dormido en nosotros. Yo sé que podemos dar más, iglesia. Yo sé que podemos dar más aún todavía. Tal vez usted ya, hermano, ya di todo, pero yo sé que se puede más. Se puede agradar a Dios más, se puede honrar a Dios más, se puede santificarse usted más. Dios quiere despertar ese deseo en cada uno de los que estamos aquí. Dios te ha llamado para que usted sea una mujer, un hombre, mis hermanos, que aprenda a obedecer a Dios, aprenda a obedecer la voz de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a buscar al Señor. Por eso dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Amén. Velen un rato conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Que sea lo que usted quiera. No es como lo que yo te estoy pidiendo, Señor.
No es conforme a mi voluntad, sino conforme a lo que usted quiere, mi Dios. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Amén. Que el Señor no nos halle, mis hermanos, aquí cabeceando. Que el Señor no nos halle, mis hermanos, durmiendo, sino que nos encuentre despiertos, mis hermanos, preparados. Amén. Por eso Él, a través de su palabra, nos está despertando, iglesia. Si alguno de nosotros, mis hermanos, como que está tambaleando, como que ya el sueño le está ganando, ese sueño espiritual, como que ya dice, ya me está venciendo. ¿Se ha dado cuenta usted cuando el sueño está pesado? Usted lo quiere abrir sus ojos y no puede. Amén. Se talla los ojos y no puede. Pero más sin embargo, mis hermanos, es un esfuerzo más. Tome valor y Dios estará haciendo la obra en tu vida. Gloria a Dios. Una última porción, mis hermanos, amén. Muchas veces cuando el Señor nos llama, amén, pero no queremos abrir la puerta de nuestro corazón a Él. Muchas veces el Señor, mis hermanos, nos hace la invitación y nosotros le decimos al Señor, Señor, ahora estoy ocupado. No me moleste, Señor. Déjeme tranquilo. Y Dios, mis hermanos, y nosotros muchas veces deseamos la bendición de Dios, pero nosotros mismos la rechazamos. Nosotros mismos rechazamos la bendición de Dios sobre nuestra vida. Dice Cantares capítulo 5, verso 2 en adelante. Esta porción, mis hermanos, la conocemos, amén. Dice la palabra del Señor: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Abre, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla. Óigase esto. Mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Ya había pasado, y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Pero muchas veces el Señor, mis hermanos, amén, podemos ver este relato. Queremos salir a buscar al Señor mientras nosotros le cerramos la puerta. Dice su palabra que su amado, amén, metió su mano a la ventanilla queriendo, mis hermanos, bendecir. Pero cuando se dio cuenta, ya se había ido. Ya cuando salió, el Señor ya había pasado. La mirra, la bendición que estaba ahí, solamente, mis hermanos, quedó ahí. Y muchas veces no queremos la bendición de Dios, la despreciamos. Despreciamos lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ya cuando uno sale a abrir la puerta, usted se da cuenta que el Señor pasó ahí, pero usted no le abrió la puerta. ¿Por qué se da cuenta? Porque la bendición ahí está, en la manecilla, en el cerrojo, ahí estaba aquella mirra, aquella bendición. Y Dios quiere bendecir nuestra vida. Por eso dice, yo dormía, pero mi corazón velaba.
es la voz de mi amado que llama. Y nosotros estaremos escuchando la voz de nuestro amado. Estaremos realmente, mis hermanos, atendiendo la voz del amado que nos quiere despertar. La voz del amado que nos dice: hijo, hija, despiértate que tengo bendición para tu vida. Estaremos atendiendo a esa voz. Pero más sin embargo el Señor nos dice: ya pasé, no quisiste la bendición. Te estoy enseñando cómo buscar la bendición, pero te quedas dormido. No te quieres levantar. ¿Por qué? Porque estás cómodo. Estás bien abrigada, estás cómodo. No te quieres levantar. Pero Dios, en esta hermosa noche, Dios nos está haciendo el llamado, nos está alertando, pueblo de Dios. A través de su palabra, Él nos recalca cada momento que despertemos, mis hermanos. Ese espíritu que está tal vez ya cabeceando en nosotros. Ese espíritu que ya se está doblegando, que ya quiere dormir. Pero en esta noche despiértalo. Despiértalo. Despiértalo, iglesia. No te conformes. Y no te conformes con lo que has recibido hasta ahora. El Señor nos hace el llamado. El Señor, mis hermanos, a todos los que estamos aquí, a todo el pueblo, amén, a todo el pueblo dice que puso ese espíritu que despertase, ese anhelo, mis hermanos, amén. Que a todo el pueblo el Señor, mis hermanos, le habló para que se hallara esa necesidad en cada uno de nosotros, ese deseo en cada uno de nosotros de buscar al Señor, de buscar el rostro de Dios. No nos quedemos dormidos, mis hermanos. No nos quedemos estancados. No nos acomodemos, mis hermanos. Amén. Primeramente aprendamos a preparar la casa de Dios, a trabajar en la casa de Dios. Trabajar, mis hermanos, construir el templo del Señor. Si ya lo hemos descuidado, si lo estamos descuidando, es tiempo que empecemos a trabajar una vez más. Reconstruyamos el templo del Señor. Busquemos el rostro de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de la búsqueda en esta hermosa noche. Amén.